Ahí ya se está viendo, Cris. Perfecto. Bueno, yo pensaba empezar a las y 5, ya estamos, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. ¿El resto Perfecto. escucha bien de los chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si no tienen dudas de lo anterior o no quieren, si después al final tienen dudas y lo que fuere, me dicen. Hoy vamos a ver esto, que es materia y energía. Este tema es muy, muy importante para arquitectos e ingenieros, súper importante, porque los materiales, cada sustancia, reacciona de manera diferente frente a los aumentos de temperatura. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos usando para nosotros asegurarnos de que el material va a funcionar y que nuestra obra de arquitectura va a ser lo que nosotros esperamos. Porque deben haber visto en muchas oportunidades fisuras, grietas, etcétera, etcétera, ¿sí? O rotura de material directamente. El por qué se ocasiona esto, por qué pasa esto, bueno, por no tener las precauciones que hay que tener cuando estamos trabajando con distintos climas, en distintos lugares, con distintas aguas, etcétera. Este tema es súper importante, siempre sale en todos los parciales, puede decírselos a Antonio y es la verdad, porque realmente le sirve y muchísimo. Todos los que damos sirven, pero este es como fundamental. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el concepto de calor y temperatura, que generalmente se confunden. ¿Cómo se transmite la energía calórica? La emisión, la reflexión, la transmisión. El efecto invernadero, la cantidad de calor. Efectos del calor sobre los cuerpos, la dilatación en sólidos, en líquidos y en gases. Los cambios de estado y el calor latente. ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Porque hay que saberlo. Yo les cuento una cosa. Antes de empezar con esto, les digo, en la universidad lo que uno aprende normalmente es saber a dónde buscar lo que necesita en cada oportunidad, porque obviamente ustedes van a estudiar durante 5 años, después van a hacer la tesis y no van a tener todos los conceptos ahí justo en el momento, pero sí van a saber a dónde ir a buscarlos y qué puede estar pasando cuando se encuentran ustedes con un problema. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy y lo que tratan de hacer sus profes en cada una de las clases. Este concepto de calor y de temperatura son conceptos súper importantes porque siempre se confunde una cosa con la otra. El calor es mensurable, es una de las formas que puede tomar la energía y siempre va a ir del cuerpo más caliente hacia otro que tenga menor temperatura. ¿Por qué? Porque calor es energía en tránsito, en movimiento. Mientras más se mueven las moléculas, más calor hay en ese cuerpo o en esa sustancia. Y al moverse, se van trasladando. Los cuerpos que tienen menor temperatura, ese movimiento que ustedes ven, es muy inferior. Entonces no pueden chocarse los unos con los otros y provocar de esta manera la transferencia. ¿Y qué es la temperatura? Digamos que es la medida de la cantidad de calor que tiene un cuerpo, ¿eh? ¿Y qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico, ustedes vieron en invierno cuando van al aula y son 3, se mueren de frío. A medida que va llegando más gente, todos a 36 grados de temperatura corporal, se van a dar cuenta de que la temperatura va aumentando, se va equilibrando. Llega un punto en que el salón, si está lleno de gente, va a lograr tener una temperatura admisible, digamos, buena, solamente por el hecho del calor humano que va haciendo ese equilibrio térmico. A pesar de que las moléculas en el salón están muy quietecitas, las de ustedes no. ¿Eso se entendió?
Les voy a pedir un favor. Cuando les pregunte, como yo no veo el chat, contéstenme y díganme sí o no. Sí, profe. Ok, Sí, profe. muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la temperatura está relacionada, como dijimos, con la parte de la energía interna, que es la cinética. La cinética es la energía de movimiento, no potencial, es movimiento puro. Y está asociada justamente a los movimientos internos de las partículas. Por eso vemos también el tema de movimiento. Es muy importante porque está en todas partes. Entonces yo con la temperatura mido. ¿Qué mido? El movimiento de las partículas. Eso es lo que estoy midiendo en la realidad. No sé si ustedes han estado leyendo últimamente, pero este señor Einstein, que sabía algo de física, dijo que en realidad lo único que existe es la energía. Esto es muy superador, porque hablamos siempre de energía y materia, pero según él, la materia como tal no existe, sino que solo existe la energía. Como nosotros vemos la física más clásica, vamos a seguir con conceptos de materia y energía, porque hay cosas de él que se han probado y otras que todavía no. ¿Cómo se transmite? Parece que fuera súper sencillo entender esto. ¿Por qué queremos saber esto? Porque si tenemos que calefaccionar una determinada habitación, nosotros tenemos que saber con qué medios contamos para poder calefaccionarla. Fíjense una cosa, allí se ve un fueguito encendido, ¿vieron? Cuando ustedes acercan las manos a ese fueguito, van a sentir el calorcito. Eso es la radiación. La radiación son ondas electromagnéticas. Ya vamos a ver las ondas electromagnéticas más adelante. En realidad, el calor se transmite en general de las tres maneras y todas juntas: radiación, conducción y convección. En la segunda lámina, que es la conducción, fíjense lo que yo les comentaba. Esas partículas azules o violetas son las que tienen menor movimiento, en tanto que las rojas se están moviendo más. Se mueven siempre en el mismo lugar, pero van chocando. Entonces, al chocar, hacen que la zona de más calor, o sea, que tiene mayor temperatura, transmita eso a las zonas de menor temperatura. Eso sería la conducción. Haciendo un terrible ejemplo, si ustedes acercan mucho las manos y se queman, ahí sí que hay conducción, ¿sí? La vibración fue muy grande y los tocó. Finalmente tenemos la convección. ¿Qué pasa acá? Acá hay un radiador que evidentemente tiene una temperatura mayor que la de la sala y calienta el aire. El aire, al calentarse, aumenta su volumen. Al aumentar su volumen, ¿qué va a pasar? La densidad disminuye. Al disminuir la densidad, el aire caliente sube, ¿sí? Sube y luego se va enfriando de a poco, vuelve a bajar y el ciclo continúa. Por eso, estos elementos de calefacción nunca pueden estar a esta altura, a nivel techo, porque no tendría el mayor sentido. Tienen que estar aquí abajo para ir calentando el aire que, porque aumenta su densidad, baja. ¿Esto quedó claro? Si ustedes colocan sus manitas sobre el radiador, ahí va a haber conducción. Y si simplemente las acercan lo suficiente, van a sentir la radiación, la onda electromagnética. Yo creo que es bastante claro y sencillo, pero ustedes me dirán si lo entienden o no. Sí, se entendió. Sí, profe. Perfecto. Este sistema de calefacción por agua caliente es uno de los más eficientes en cuanto a que no es peligroso, porque ustedes no tienen un calefactor adentro que puede estar perdiendo gas o lo que fuere. Reparte el calor de una manera muy, muy uniforme. Es un muy buen sistema de calefacción. Anoche estuve viendo algo que me dejó muy pensando. Es como los romanos calefaccionaban, ustedes lo van a ver en historia si es que ya no lo han visto. Ellos calefaccionaban en sus baños termales, tenían
piscinas con agua caliente. Y utilizaban estos principios de una manera realmente tan inteligente que es de ver. Ya les voy a pasar el link para que lo vean, porque realmente eran sumamente inteligentes para utilizar el calor. Fíjense, ¿qué pasa con estas radiaciones electromagnéticas? Acá hay como un cubo, ¿no? Para explicar. Todo esto se da junto, pero lo vamos a ver por separado. ¿Qué es la reflexión? Si ustedes ven una superficie muy brillante, la onda electromagnética choca sobre esa superficie y vuelve, se refleja. Hay cuerpos que reflejan muchísimo y absorben muy poco, transmiten menos y emiten nada. Entonces, todas estas condiciones se pueden ver en cualquier tipo de materia. Absorción. Hay sustancias, hay materiales que absorben muchísimo estas radiaciones, ¿sí? Fíjense, los muros de agua, la tierra, absorben estas radiaciones y reflejan solamente una parte. Todo esto depende también de cuán pulida esté la superficie, ¿no? La transmisión, esta parte que ingresa, se puede transmitir obviamente de un cuerpo a otro. Pasa a través del material, supongamos un vidrio, ¿sí? Depende del grosor y del tipo de material. Y finalmente la emisión. Por ejemplo, la piedra es como que retiene el calor y de noche lo va emitiendo hacia afuera, ¿sí? Esa radiación, digamos. ¿Cuántas maneras hay de medir la temperatura? Hay distintas escalas. Nosotros nos vamos a centrar en la Celsius, ¿sí? Que es la que usamos acá. Pero también están en los grados Fahrenheit, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el calor está afectando a un cuerpo? Normalmente lo más común es la dilatación. Aumenta la temperatura, se produce la dilatación. ¿Qué pasa cuando disminuye la temperatura? Cuando disminuye la temperatura hay contracción. Se producen también los cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Y también cambian la forma. Eso ustedes lo pueden comprobar con un objeto que tengan a mano de plástico, por ejemplo. Lo someten a una llama de fuego y van a ver cómo esto se deforma. En cuanto a la dilatación, fíjense que ahí hay hielo. Hay alguien que tiene un comportamiento anómalo y es el agua. El agua, cuando se enfría, 0 grado, ¿qué pasa? Empieza a dilatarse. Es la única sustancia que tiene este comportamiento, digamos, anómalo, que no cumple con la lógica, digamos. Y ustedes lo saben porque si ponen una botella de plástico, no de vidrio, porque ya sería de terror, en el freezer, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento, si está llena a tope, en que el hielo va a romper la botella. ¿Les habrá pasado, sí o no? Y si no les ha pasado, son unos genios. A mí me ha pasado un montón de veces. Por olvidarme de este sano principio. Si le ponen una cierta cantidad de agua, pero no a tope, no va a ocurrir. Acá, Antonio, esto es termofusión, Antonio, ¿no? Termoformado. No, eso es termoformado, Chris, si no me equivoco. Termoformado, sí. Sí, Es para moldear en diseño. Sí, termofusión es otra historia. Estaba sí. pensando en arquitectura y esto no es arquitectura. Fíjense acá cómo el material, utilizando la temperatura, adopta la forma del molde, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces se usa mucho en diseño industrial. Como esta materia también se da allí, tengo diapositivas de un poco y un poco. Fíjense acá cómo esta llamita hace que la energía cinética de las partículas aumente de una manera importante y que se produce la expansión, la dilatación y se produce este movimiento. ¿Vamos bien? Sí, profe.
¿Qué hemos entendido entonces? Que el calor no es lo mismo que la temperatura. Que cuando aumenta la temperatura, es decir, o sea, el movimiento cinético de las partículas, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber dilatación. Cuando la temperatura disminuye, va a haber contracción. ¿Sí? Eso es fundamental. Ya van a ver el porqué. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos clásicos en arquitectura de la problemática que hay. Fíjense, esto puede ser un piso o un contrapiso. Esta junta de dilatación que ustedes pueden ver, no sé si se ve bien, voy a poner el puntero láser. Estas son las juntas de dilatación, ¿cierto? ¿Están bien hechas? ¿Están mal hechas? ¿Qué pasó acá? Esa es la pregunta. Si hay junta de dilatación, ¿por qué se rompió? Se rompió fundamentalmente porque no debe haber tenido la cantidad de agua necesaria, ¿sí? Entonces, al fraguar el hormigón, ¿qué pasa? Al fraguar disminuye la temperatura y se contrae. Y al contraerse se produce esta fisura que ustedes ven acá. Las juntas estaban, quizá no eran las mejores, creo que no lo eran, pero también tiene que ver con la manera en que yo trabajo el material de base. Fíjense estas juntas de dilatación, estas son preciosas, porque miren, qué maravilla, qué prolijidad. Esto, lo que va a pasar acá es que cuando se dilata el material, esto se une, se va juntando y se va separando en la medida en que haga falta, para que no se rompa justamente el material. Yo lo que les cuento no es grave, pero ingenieros y arquitectos con la humedad, con la dilatación, con la contracción, es, digamos, la vida que llevamos. O sea, tienen que tener siempre en cuenta estos factores porque siempre nos están invadiendo la humedad, la contracción, la dilatación. Usamos materiales distintos y queremos que funcionen como si fueran la misma cosa. Por ejemplo, el hormigón armado está formado por hormigón y por hierro. Ustedes lo saben. El hierro le da la flexibilidad, el hormigón la rigidez. Pero los porcentajes en los cuales yo uso uno y otro tienen que ser absolutamente medidos para que no se produzca un choque entre cómo uno va a accionar frente a la temperatura y cómo va a accionar el otro, porque de lo contrario se va a romper, porque uno se va a estirar muchísimo, el otro muy poquito, ¿y qué pasa cuando ocurre eso? Fisura, grieta, etc. Todas las cosas lindas que nos pasan. En cuanto al efecto invernadero, entiendo yo que ustedes ya han estudiado este capítulo, por eso están acá, porque la teoría es que ustedes tienen que venir con la clase estudiada. El efecto invernadero es tal cual lo dice su nombre, es como si tuviéramos un invernadero. Van entrando los rayos de sol emitidos, ¿sí?, en forma de onda corta. Luego, algunos salen, logran pasar la capa atmosférica, pero otros no, porque la onda corta se transforma en onda larga y quedan retenidos. Al quedar retenidos por la capa atmosférica, se da lugar a este efecto invernadero que ustedes saben que no es lo más deseable, digamos, ¿sí? Y vamos ahora a ver qué es la cantidad de calor. Cuando yo hablo de cantidad de calor, ¿de qué estoy hablando? Es la cantidad de energía cedida o absorbida por un cuerpo que la necesita no para cambiar de estado, sino para aumentar o disminuir su temperatura. En la práctica, ¿a dónde la vemos? Yo, por ejemplo, tengo un local de X dimensiones. Entonces me dicen, arquitecto, yo quiero que acá la temperatura en verano no exceda, no sé, los 25 grados, por ejemplo. Vamos a tener que poner equipos de aire acondicionado. Lo ideal es tratar de no necesitarlo, pero hay lugares, si yo, Kuwait, no creo que tenga mucha... Dubái, no Kuwait. Kuwait es otra historia.
no tengan mucho camino más que usar este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular cuál es la cantidad de calor o calorías que ustedes cuando van a comprar un calefactor para calefaccionar o un aire acondicionado, le dicen, che, ¿de cuántas calorías querés? Y ahí es donde nosotros tenemos que recurrir a esta fórmula. Esta fórmula ustedes la tienen en las fórmulas de aplicación. Les pido por favor que la busquen y se fijen porque la tienen. Dice que la cantidad de calor que se mide en calorías o kilocalorías es igual a ¿qué? Al calor específico por la masa, o sea, por la cantidad de materia de la sustancia que estoy yo trabajando, por ejemplo, el aire, por la diferencia de temperatura entre la que yo quiero obtener, que sería la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es la temperatura de partida que yo tengo. Entonces, acá dice que la cantidad de calor se mide en calorías y yo le voy a agregar que también se puede medir en kilocalorías. Espérenme un segundo. ¿Qué son las kilocalorías? La caloría multiplicada por 1000, nada más y nada menos, o sea, nada superador. A ver, ¿qué color uso? Este. Caloría, kilocaloría. El calor específico, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad de calor por unidad de masa que necesita una determinada sustancia para elevar su temperatura en 1 grado. Ese es el calor específico. Yo ahora les voy a mostrar las tablas, les voy a mostrar todo. ¿Y cómo se mide? Se mide en esta unidad, que es caloría sobre gramo por grado centígrado, pero también se puede medir en kilocaloría sobre kilogramo masa grado centígrado. Acá dice que la masa está medida en gramos y vamos a agregar o también kilogramos. La temperatura en grados centígrados, de eso no tengan duda. Y siempre es la final menos la inicial. Eso me va a dar el delta de temperatura. Esta fórmula está en las de aplicación. No sé si vale la pena salirme de acá para mostrárselas. ¿Todos la han encontrado ya? Sí, profe. ¿Saben qué? Esas fórmulas de aplicación son bárbaras, pero si sé dónde buscar y dónde encontrar las cosas. Si no lo sé, buenas tardes y mucho gusto. Es como no tener nada. Si yo no estudié, no sirven. Cris, Anton, sí, ¿algo eso para quería agregar? decir. Sí, Absolutamente te iba a decir. dale, gracias. No, de que esa fórmula la tengan en cuenta porque por lo general en el parcial hay un ejercicio sobre eso y siempre se confunden cuál es la variación de la temperatura, si primero es la inicial y después la final. Entonces siempre recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial. Eso es un dato que para que lo tengan en cuenta porque por lo general en el examen hay un ejercicio así y muchas veces hay errores que es de la fórmula, sería. Exactamente. Y fíjense que si la temperatura inicial hubiese sido negativa, el signo obviamente va a cambiar. El signo de la fórmula es este, pero si yo entro acá un número negativo, ¡pum!, cambia. Les voy a mostrar una tabla de calor específico. Eso viene todo tabulado, porque suelen preguntar con total sentido, ¿de dónde salen esos valores, profe? Miren, gracias a Dios, tanto arquitectos como ingenieros, tenemos tablas para todo, porque alguien ya lo hizo esto, si no sería un tema. Fíjense,
Vamos a ver imágenes. Acá hay una tabla. Ahora la voy a aumentar el tamaño, así. ¿Ven esta tabla que está acá? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Fíjense ustedes, acá está dado en calorías sobre gramo por grado centígrado. Está el agua, 1, aire seco, aluminio, bronce, cobre. Cada una de estas sustancias, cada una, tiene un calor específico determinado. Es decir, cada una de estas, para la misma cantidad que yo tome, voy a necesitar distinta cantidad de calorías para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Ciertamente que estos datos se los vamos a dar en un problema y no los vamos a mandar a buscar en la tabla porque no corresponde. Nosotros les damos el dato, pero quería que ustedes vieran de que realmente están aquí y no es un problema, digamos. En cuanto a las fórmulas de aplicación, se las iba a seguir mostrando, pero si ya entendieron acá, seguimos con el Power. Bueno, vamos a ver, no me acuerdo si... ahí está, sí está. Este ejercicio que vamos a ver ahora es complejito. Por lo tanto, quizás sería mejor empezar por uno más sencillito. Este es de mucho despeje. Vamos a hacerlo porque vale la pena. Fíjense lo que les pregunto. Ah, no, este es el fácil. Porque hay dos. Tengo uno más complicado. Que calculen la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10.000 gramos de acero de 25 grados a 125 grados, siendo que el calor específico del acero es de 0,12 kilocaloría por kilo sobre kilo por grado centígrado. ¿Qué es lo que yo veo, observo claramente? La fórmula es esta, es muy sencillita. Yo sé que tengo que multiplicar el calor específico por la masa por la temperatura final menos la inicial. Pero ¿qué es lo que yo puedo ver acá? Calor específico está dado en kilocaloría sobre kilo por grado centígrado. Y la masa está en gramos. ¿Qué voy a hacer yo entonces? ¿Qué tengo que hacer? Una conversión de gramos a kilogramos. Exactamente. Lo primero que hago es unificar unidades. Lo primero. Una vez que ya los unifique a como ustedes quieran hacerlo, vamos a ver, ¿ven? Reviso que las unidades sean compatibles. Yo no puedo dividir gramo por kilo. Es imposible, porque son dos cosas diferentes. A los 10.000 gramos los paso a kilos y lógicamente tengo que dividir por 1.000, siguiendo las tablitas que han visto en la clase 1 y 2. Entonces me queda que son en realidad 10 kilos de acero los que yo tengo que manipular. Ahora bien, fíjense, ¿cómo voy a armar la fórmula? Primero y principal voy a poner todas las unidades en la fórmula. Yo sé que en los cuestionarios no admite que pongan las unidades, pero si ustedes no trabajan con las unidades se van a perder. ¿Qué pongo acá? 0,12 kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado por los 10 kilos masa por ¿cuál es la temperatura final? Eso es lo que yo tengo que ver al comienzo. De 25 grados a 125. Entonces, acá me queda claro de que esta es la final y que esta es la inicial. Lo marco en el ejercicio para yo tener en claro y después lo llevo a la fórmula. ¿A dónde va una? ¿A dónde va otra? Coloco y ya está. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que hago es resolver esta resta. 125 menos 25 me va a dar 100 grados. Quiere decir
que la diferencia de temperatura va a ser de 100 grados centígrados. ¿Cuántas calorías necesito para elevar la temperatura? Fíjense, 0,12 por 10 me da 1,2 por 100 me va a dar 120 calorías. O lo que es igual, 120.000 calorías. De kilocaloría a caloría paso multiplicando por 1000. Lo mismo pasaría si quiero volver hacia atrás. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Les juro que este es un ejercicio más que típico de los que salen o salen. No digan que no se los dije, porque es la verdad, estos ejercicios salen o salen. ¿Qué hubiera pasado si la temperatura inicial hubiese sido de menos 25 grados? Piensen, siempre hay que pensar, yo digo, si la temperatura inicial era menos 25 grados, yo voy a necesitar muchas más calorías, ¿o no? Vamos a hacer el mismo, pero con menos 25 grados, ¿sí? Disculpen, vamos a agregar una pantallita acá. ¿Qué pasa cuando yo le cambio el signo? Vamos únicamente a ver la parte, a ver la parte de la temperatura final y temperatura inicial, que es la que nos importa y nos interesa. Yo sé que delta de T, delta significa diferencia, es igual a TF menos TI. TF es 125 grados centígrados, ¿verdad? Sí, profe. Menos menos 25 grados ¿cuánto da esto? 150 grados. Exacto. Fíjense cómo cambió el delta T. Antes nosotros teníamos que elevar solamente 100 grados. Ahora son 150. El resultado obviamente que me va a dar mayor cantidad de calorías. ¿Es así? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Lo que ustedes tienen que saber bien es matemática. Por favor, les pido por favor. Y ustedes tienen en la Weebly una parte, un apartadito que dice algo de, no sé, ayuda matemática. ¿Dónde están los despejes? Y eso, véanlo, porque está para ustedes. Se ha trabajado un montón para que tengan todo lo que necesitan y saber nosotros que es correcto lo que están usando. Ahora sí, quiero que vean las fórmulas de aplicación. Dilatación en sólidos. Acá vamos a trabajar con un coeficiente lambda, que es un coeficiente, como bien dice acá, de dilatación lineal. Este lambda también está en tablas, se saca de tablas. Hay tres posibilidades, que la dilatación la tomemos lineal, superficial o volumétrica. Obviamente que todos los objetos que nosotros estamos viendo
de alguna u otra manera tienen volumen. Pero, supongamos, un cable como este de cobre que ven acá, hay una dimensión que es la que prioriza. Es más, yo lo compro por metro, ¿no es cierto? No lo compro por metro cúbico o por metro cuadrado. Lo compro por metro lineal, porque esa es la dimensión que prima en esta historia. Como esa es la dimensión que prima, la fórmula que yo voy a utilizar para saber cuál va a ser la longitud final que va a tener este cable cuando reciba un aumento de temperatura o cuando disminuya. ¿Por qué? Porque se va a dilatar o se va a contraer según sea el caso. Esa longitud final va a ser igual a la longitud inicial que tenía el cable multiplicada por 1 más lambda, por delta T. Delta T es siempre la misma historia, no cambia jamás. Es la temperatura final menos la inicial. Vamos a ver ya la fórmula de aplicación cómo están, para que ustedes puedan... Antonio, lo que quieras decir, acá estamos, ¿eh? Dale, Cris, sí, sí, obvio. Fíjense, voy a salir de acá un minutito y vamos a ver las fórmulas de aplicación, porque a mí eso me preocupa y mucho, el tema de las fórmulas, que después no las saben usar y es una pena. Vamos a ver. Vamos a Moodle. Está pasando. Ahí vamos. Pasa que hay que tener paciencia y nunca la tuve. De paso les cuento que acá, ahora yo voy a abrir esta pestaña donde hay prácticos hechos por los profes en la primera etapa del año, ¿sí? Así pueden seguir viendo. Y también voy a poner aquí, en este mismo lugar, la clase grabada de hoy. Entonces, vamos a las fórmulas de aplicación. Acá están. Las vamos a abrir. Quiero que vean esto porque es súper importante y después no lo saben usar y es para tacas. Fíjense. Acá dice, acá está la fórmula que les acabo de mostrar. Longitud final igual a longitud inicial por 1 más lambda por delta T. Donde te explica qué es cada cosa, ¿eh? Está todo clarísimo. Pero esta nota que está acá no la leen porque está muy al costado. Para dilataciones superficiales y volumétricas, acá, en lugar del 1 que hay antepuesto, deben poner un 2 o deben poner un 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe, Sí. ¿puedes repetir que no te escuché? Les digo que estas son las fórmulas que ustedes van a tener en la mano. Ustedes pueden ver de que tienen todo para que todo salga bien. Esta fórmula que está acá es la fórmula genérica. Fíjense, si es dilatación lineal, un cable, o se les especifica, el coeficiente de lambda es 1. Si es dilatación superficial, acá se los explica, ya no es un lambda, es 2 lambda. Y si es volumétrica, por ejemplo, una columna de hormigón, es 3 lambda, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Acá en el PowerPoint ustedes lo tienen clarito, clarito. Mírenlo. Acá está. Si es superficial, ustedes van a tener 1 más 2 lambda por delta T. Y si es volumétrica, 1 más 3 veces lambda por delta T. Porque lambda simplemente está tomando la dilatación lineal. Entonces, tengo que ponerlo 3 veces si es de volumen, 2 veces si es superficie, y solo una vez, siempre que no haya ningún coeficiente antes, multiplicando, ese coeficiente es 1.
¿Cuándo va a prevalecer la superficial? Si a mí me están diciendo que un objeto tiene la superficie de tanto que quiero saber su superficie final, evidentemente esta va a ser la fórmula. Las fórmulas de aplicación contemplan los tres casos, pero hay que saber usarlas. Y el volumen final sería en el caso de, por ejemplo, como les decía, puede ser una columna que yo quiero conocer cuál va a ser la dilatación volumétrica de una columna de hormigón y voy a tener que aplicar esta fórmula. Siempre es la misma fórmula que cambia el coeficiente que afecta a lambda, que es justamente el coeficiente de dilatación lineal. Ese coeficiente será 1, 2 o 3, según sea el tipo de dilatación que a mí me están pidiendo. Esto ya no es cantidad de calor. La dilatación, la cantidad de calor se medía en caloría o kilocaloría. Acá vamos a medir si es lineal en metro, en centímetro. Si es superficial, metro cuadrado, centímetro cuadrado. Y si es volumétrica, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Este es el ejercicio que les digo que es maligno. Maligno total. Entonces vamos a poner uno más sencillo previo. No es maligno, simplemente que tienen que despejar mucho y ahí es cuando se producen los eventos indeseados, cuando tienen que... Lo voy a copiar un poquito. Acá me piden el coeficiente. Yo voy a usar un coeficiente cualquiera. Antonio, Sí, Cris, decime. dame el coeficiente del hierro, por ejemplo, Dame un segundo. o del hormigón, por favor. Imaginémonos una columna que esté mejor hecha que esta. Yo creo que hay un ejercicio así en Weebly tal cual. Esta columna tiene 20 centímetros por 15 centímetros por una longitud de 3 metros. 1,5 puede ser, Cris. Me parece como mucho. Bueno, 1,5 multiplicado por A ver. algo a la menos. ¿Por 10 a la menos 6? Sí, creería que sí. A ver. ¿O a la menos 5? No me acuerdo. Si no, te doy el coeficiente del hierro. Bueno, Ahí lo lo que busco. pasa que esta es... Bueno, entonces la columna esta es de hierro. Ahí está. Es 12 por 10 a la menos 6. Bueno, Menos 6 entonces, grados. si es 12, vieron que la tabla le está dando el número 12. Y nosotros hemos dicho, pero es muy usual eso, que la tabla te dé una cosa que no es la que... Vamos a poner 1,2 por 10 a la menos, A la menos 6. claro, creo que sí, Sí. sobre grado centígrado. Este es el coeficiente de dilatación. A mí me piden, por ejemplo, el volumen final de esta columna. Eso va a ser igual a el volumen inicial que van a calcular ustedes por 1 más, ¿qué pongo acá? 1, 2 o 3 lambda. 3, profe. 3. 3, muy bien. Lambda por temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Alguien me puede dar el volumen de esta columna
en metros cúbicos, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Piénsenlo. Voy a poner una temperatura final de 'Lo primero que van a hacer acá es pasar todas las unidades a metro. Entonces va a quedar 0,2 metros por 0,15 metros, el volumen de un prisma recto, por 3 metros. ¿Cuánto da este volumen? De 0,09. Metros cúbicos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Una vez que yo tengo esto, el resto va a ser sencillo, porque yo pongo esta medida acá, 0,09 metro cúbico, y empiezo 1 más 3 por lambda, no voy a escribir el número porque se me hace bastante largo, por la temperatura final, que son 80 grados centígrados, menos la temperatura inicial. El resultado me va a dar, obviamente, en metro cúbico. Menos por menos, más. ¿Quién calcula esto? Vamos a seguir trabajando en esto, así que usen la calculadora para introducir este número, pueden hacerlo. 1.2 por 10 a la menos 6, la calculadora contempla esa posibilidad poniendo inversa donde dice logaritmo y 10 a la x arriba, ¿sí? Usen los paréntesis en la calculadora, por favor. Profe, a mí me salió 0,09002916. A mí 0243. Antonio, ¿a vos cuánto te dio? Capaz que me tira. A mí 0243 también. 243, sí. ¿Qué pasó ahí entonces? A mí me da esto, 0900. ¿Qué pasa con la calcu? Sí, me Es salió. una porquerita que hay que saber usarla bien.
Ese es el tema. Poner todos los paréntesis que hagan falta, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos a eso? Miren, tomen la calculadora y pongan el volumen inicial, que es 0.09, por, abran paréntesis, 1 más 3 por 1.2, shift, el logaritmo a la menos 6, por, si necesitan abrir paréntesis de nuevo, lo abren. Yo no lo abrí porque 80 más 10 me daba 90 y era como con muy fácil. Profe, Cierro, sí. ahí dijiste 1 por 3 por 1.2. A ver, no, yo dije 1 más Sí, 1 3 más 3, sí. por el 1.2, que es el coeficiente, por 10 a la menos 6. Lo podés poner de cualquier manera. O sea, podés hacer directamente, escribirlo como decimal, si a vos te viene bien, a mí también. Vamos a chequear que este resultado esté bien, ¿sí? ¿Cómo les da? A mí me dio 29, ¿no? 24. Después Bueno, de los ceros. yo lo estoy volviendo a calcular. Antonio, por favor, hacelo de nuevo porque no vaya a ser que nos hayamos equivocado, ¿sí? A Es ver, dale. bastante fácil meter el dedito mal acá. Ahí está, por 3, por 90, más 1 por 0.09. Sí, 29 también. 29. Tenía razón, entonces, al principio. Muy bien. Cuando se trata de estos números, está bueno. Fíjense la mínima dilatación que ha presentado. Estas son las cosas que hay que ver. Es chiquitita, ¿ve que es chiquitita? En metro cúbico. Y en centímetro cúbico, ¿será tan chiquitita? En centímetro cúbico, fíjense lo que va a hacer. Cambia completamente. Cuando yo lo paso a centímetro cúbico, acá debería multiplicar por 1.000.000. Por 1.000 para llegar al decímetro cúbico y por otros 1.000 para llegar al centímetro cúbico. Entonces me va a estar dando 90,029 centímetros cúbicos. ¿Es así? Multiplico por 1.000, llego a decímetro cúbico, vuelvo a multiplicar por 1.000, llego a centímetro cúbico. ¿Ven esto? Ustedes tienen la noción de metro cúbico. Miren al costadito de ustedes, extiendan el brazo de ustedes no va a medir 1 metro, pero bueno, por ahícito. Y piensen en ese brazo, en las 3 dimensiones, 3 perpendiculares, eso delimita un volumen de 1 metro cúbico. En 1 centímetro cúbico, hagan con los deditos, sepárenlos muy poquito, eso es 1 centímetro. Comparen 1 centímetro cúbico con 1 metro cúbico. La diferencia es tremenda. ¿Es así? Esas cuestiones tienen que tenerlas siempre en su cabeza para poder decir, este resultado que me está dando es razonable o no es razonable para nada. Esa es la mejor parte. Obviamente que sí podía pasar esa confusión de en 2 decimales en 1 decimal. Eso pasa. Lo que no puede pasar es que algo que se está calentando
se contraiga o algo que al revés se esté enfriando, se dilate, salvo que sea el agua. Esa lógica es la que hay que seguir. Antonio, ¿querés decir algo? Sí, Cris, eso de que cuando resuelven el problema, cuando llegan al resultado final, vuelven a revisar los datos que da el ejercicio, porque hay veces que si da un número muy elevado o dependiendo de lo que dé el enunciado, hay algo que debe haber que está mal. Entonces es mejor volver a revisarlo, como recién que hubo, bueno, ese problema en los cálculos, y después, bueno, llegás al resultado final. Pero es lo que estabas mencionando vos, digamos, Cris, de la lógica sería La del ejercicio. lógica. Siempre usen la lógica porque pueden usar mal la cálculo, pero la lógica es la que les va a indicar. La diferencia de volumen entre uno y otro, ¿cuál va a ser? La diferencia de volumen va a ser 0,00029 metros cúbicos, ¿sí? Esa va a ser la diferencia de volumen. En centímetros cúbicos, ¿cuánto va a ser? 29 centímetros cúbicos, ¿sí? Díganme sí o no, che. Hagan el esfuerzo. ¿Estoy restando bien o estoy restando mal? La diferencia sería el volumen que yo tengo al final menos el volumen inicial. ¿Cuánto dilato? Si yo te pregunto cuánto dilato, y dilato esto. Esa es otra pregunta. ¿Cuánto dilato esto? Otro si te pregunto qué porcentaje de variación tuvo. No lo voy a hacer, no soy tan cruel. Pero debería. ¿Está bien calculado esto? ¿Qué hice? Hice volumen final menos volumen inicial. ¿Esto está claro? ¿Qué hicimos ahora? Lo único que hemos hecho es ver cuánto dilata una columna de hierro de ciertas dimensiones cuando yo la llevo desde menos 10 grados de temperatura a 80. ¿Qué pasa? ¿Y para qué quiero saber eso? ¿Qué me importa? Sí me importa. Me importa porque eso está ubicado entre otras cuestiones y tengo que saber qué va a pasar. Aunque más no sea ver qué va a pasar de verdad. ¿Cuánto va a ser esa dilatación real? Después puedo ver la superficial para ver la base, cuánto dilata, porque quiero saber si el encastre que le hago es el correcto o no. ¿Se dan cuenta? También quiero saber por ahí cuánto va a dilatar linealmente. Y para hacer eso, lo único que tengo que hacer es cambiar este coeficiente que está acá de 3 a 2 a 1. Y voy a poder saber qué está pasando. ¿Esto ha quedado claro? Sí, profe. Bueno. Este es el ejercicio. Miren lo que les piden. Ustedes tienen que calcular el coeficiente de dilatación lineal de un metal. Sabemos que la temperatura varía de 94 a 20 grados. Obviamente que, ¿cuál es la temperatura inicial acá? ¿20 o 94? $94. Muy bien. Cuando un alambre de ese metal pasa de 160 metros a 159. Esta sería la longitud final y esta sería la longitud inicial. ¿Es así? Sí, profe. Este problema, ¿qué me dice? ¿Cuál es mi incógnita acá? Esta es mi incógnita. Mírenla. Todo lo demás me lo dan. Me dan las temperaturas, me dan todo. Me dan esta longitud, me dan esta longitud. ¿Qué puede pasar acá? ¿Por qué se los damos? Porque hay que despejar.
reemplazamos por los valores que son, me fijo, la longitud final 159,62, la inicial 160, 1 más lambda por los 20 grados, que es la final, menos 94. Acá, evidentemente, que el resultado es menos 74. Miren cómo vamos despejando de poquito. Acuérdense que yo lo que necesito, no lo perdamos de vista, es esto. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo despejando? Esto, acuérdense que está multiplicando. ¿Cómo hago para que el lambda vaya quedando cada vez más despejado? ¿Qué paso al primer miembro? Si ustedes miran esto es una multiplicación. Es A por B, todo esto es B. Entonces, A pasaría el primer miembro dividiendo, ¿es así? Esto pasa el primer miembro dividiendo. Y yo ya tengo más despejado el segundo miembro. ¿Vamos? Sí, profe. Acordémonos, este es nuestro objetivo. Muy bien. Ahora, ¿quién pasa al primer miembro? Miro acá y digo, hay dos términos. Este término y este otro término. Entonces, el que va a pasar al primer miembro, acá yo ya dividí 159 dividido 160 y me da 0,99, paso el 1 al primer miembro. Miren cómo cada vez está más solita lambda. Cada vez está más sola. Acá hay un producto. Entonces, ¿cómo va a pasar este menos 74 al primer miembro? Dividiendo. Dividiendo. Yo previamente lo que haría es resolver esto. Decir, ¿cuánto es 0,99 menos 1? Y me va a dar un resultado. ¿Cuánto es 0,9976225 menos 1? Lo vamos a resolver acá. No tiene el resultado, lo vamos a hacer ahora. Puede ser que esto de menos 0,002,375. Sí, profe. Profe. Y ahora, si yo a esto lo divido por menos 74, voy a obtener lambda, ¿o no? Fíjense que el coeficiente me está dando 0,4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros, 32095, ¿es así? Sí, Cris, está bien. Sobre grados centígrados, porque ese es el coeficiente. Y es la verdad, porque estos 74 son grados centígrados, en tanto que este número es adimensional. ¿Vieron que era re fácil? Lo único que hay que saber es despejar. Nada más. Con ese coeficiente lambda que ustedes sacaron, pueden ir a Google y fijarse a qué material corresponde. Se fijan en coeficientes de dilatación y ese lambda seguro corresponde a un determinado material. ¿Eh? ¿Quedó claro? Sí, profe. Vamos a ver brevemente la dilatación en líquidos y gases, ¿sí? Obviamente que los líquidos dilatan y dilatan más que los sólidos en realidad. La excepción
siempre lo pongo, es el agua, porque el agua dilata solamente cuando la temperatura es muy baja. En cuanto a los gases, si no están confinados, se dilatan absolutamente muchísimo, muchísimo más, porque esas partículas chocan las unas con las otras, entonces la dilatación es mucho mayor. Si están contenidos esos gases en un envase, ¿qué puede pasar? Aumenta mucho la presión. Cuando aumenta mucho la temperatura, la presión también aumenta. Ustedes vieron los tanques de oxígeno que se usan en los hospitales, que siempre están en un área donde se dice que son sumamente peligrosos. Hay que manipularlos con mucho cuidado. Porque a más de la temperatura al aumentar aumenta esa presión contra las paredes del recipiente y ahí puede producirse una explosión. Acá estamos viendo los cambios de estado que ustedes ya lo deben haber visto al estudiar la teoría, pero está bueno este grafiquito porque nos está mostrando las moléculas, ¿viste? Se ve bien como en el sólido están mucho más juntas, después puede pasar al estado líquido, ¿sí? Por fusión, y acá ya están un poquito más separadas, y miren qué alocadamente que están acá en el estado gaseoso, a donde logran llegar por vaporización. Hay una manera de pasar del sólido a gas, que es la sublimación. Volviéndonos hacia atrás, ¿sí? El estado gaseoso se puede condensar y volverse líquido, y de allí pasar al estado sólido. Fíjense que el rojo es aumento de temperatura, el azul es disminución. Y por sublimación inversa, el gas puede solidificarse. Recuerden que cada sustancia tiene características que le son absolutamente propias, ¿sí? No es lo mismo, inclusive dependen también del lugar donde se encuentren. Es mucho para entender y estudiar. Por suerte, arquitectos e ingenieros no tenemos tanta variedad de sustancias para trabajar. Los diseñadores creo que están peor, ¿no? Más o menos. Sí, ustedes tienen un abanico mucho más amplio. Más amplio, sí, eso es cierto. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, nos queda muy poquito y los ejercicios. Que si quiere Antonio, si querés darlos vos a los ejercicios o querés que los dé yo, vos me decís Antonio. Míralos un poco. Calor latente. ¿Qué es el calor latente? Ya hemos visto cantidad de calor. ¿Qué era la cantidad de calor? La cantidad era de calor necesaria para aumentar la temperatura de una cierta cantidad de masa de una determinada sustancia en un determinado rango. Este calor latente es muy particular porque cada sustancia tiene un valor distinto de calor latente y le sirve para cambiar de fase. Por ejemplo, para cambiar de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Esa cantidad de calor llamada calor latente solamente le sirve a la sustancia para cambiar de estado. No le sirve para nada más. No aumenta su temperatura en nada. Porque ¿qué? Como el calor es energía, está usando esa energía para cambiar de estado. Le cuesta. No es tan fácil. Pasar, por ejemplo, el agua de hielo a líquido necesita de este calor latente y mientras está cambiando, no sube su temperatura, gasta todo en cambiar. Es muy, muy interesante este concepto, pero es así. Solamente sirve para cambiar de fase. El calor latente, como ustedes pueden ver, solo depende de la cantidad de materia, que es la masa que está acá abajo, fíjense, y la cantidad de calor necesaria para que se produzca ese cambio de estado. Acá, por ejemplo, tenemos el calor latente de fusión. Buena noticia, también está tabulado. Es decir, hay tablas que me dicen cuál es el calor latente de cada sustancia. La que a mí se me antoje y esté tabulada.
Acá va un ejercicio sencillito que dice, pregunta qué cantidad de aluminio. Cuando me pregunta esto, ¿se podrá fundir con 120 kilocalorías de calor si está a temperatura de fusión? ¿Por qué me dicen que está a temperatura de fusión? Porque está justo en el momento en el cual cualquier aumento de temperatura va a servir nada más que para que cambie de estado. Entonces, acá la incógnita, y es lo que yo hago, lo que deberíamos hacer siempre cuando vemos un problemita. Esta es mi incógnita. Si esta es mi incógnita, debe de ser porque me están dando Q y el F. Evidentemente, el calor latente de fusión tiene que ser un dato, que está acá abajo, lamentablemente, tendría que haber estado acá al costadito, que son las 24 kilocalorías. Ese es el calor latente de fusión. ¿De dónde se sacó? De una tabla que está en internet y que ustedes pueden chequear. A veces las tablas tienen pequeñas diferencias, ¿eh? En alguna te va a decir 94, en otra te va a decir 93, en otra te va a decir 92. Este es un dato que se los vamos a dar, salvo que les demos la cantidad de calor y la masa, como hicimos anteriormente, y ustedes tengan que despejar la única incógnita que tienen. Fíjense que se trata nada más y nada menos que de despejar la masa. Si la masa estaba en el denominador, pasa al otro miembro como factor. Es lo que está acá graficado. Entonces, este calor latente, ¿sí?, de fusión va a pasar al denominador. ¿Qué hago? Muy sencillo. Reemplazo los valores que me han dado. Fíjense que acá yo pongo todas las unidades y verifico que la unidad que me da de resultado sea la que yo necesito, porque si a mí la masa me da en caloría y metí la pata en algo, si la masa me da en grados centígrados, metí la pata en algo, sin duda. ¿Entienden esto? Entonces tenemos que tener cuidado solamente con eso. Acá ya están los problemas. ¿Quieren que le tomemos 10 minutos de descanso y seguimos con los problemas? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. se me toman un cafecito y son felices. Volvemos en 10. A ver, espérense que no sé qué hora es ahora. A las 30 volvemos, ¿sí? Antonio, no tengo ningún problema en darlo yo, ¿eh? Dale, Cris, vamos haciendo, si querés, yo voy Tranquilo. adelantando. Sí, no, fue. No hay problema. No, tranquilo. No hay drama. Me voy a comer algo, pues me digo Me hambre. voy a tomar un café, algo, sí, sí. Dale. Dale, dale. 1:30 volvemos.
Antonio, 2:30 les dijimos, ¿no? Sí, Cris, a las 1:30. Perfecto. Ya eran unos minutitos. Sí, sí. Bueno, ¿andan por ahí, chicos? Sí, profe. Muy bien. Fíjense, ahora van a trabajar ustedes, porque quiero que usen la fórmula y me digan cuántas calorías absorbe una barra de hierro. Acá está el coeficiente, 0,11 calorías sobre grado centígrado, cuando se calienta desde -4 grados hasta 180, siendo su masa de 25 kilogramos. Acá está la respuesta. Vamos a ver la fórmula. Esa es la fórmula. El resultado lo pide en kilocalorías. ¿Qué van a convertir ustedes? A ver, los 25 kilogramos en gramos para hacer juego con este coeficiente, o van a trabajar con el coeficiente. Si me permiten la sugerencia, pasen estos 25 kilos a gramos, si me la permiten. ¿Cuánto les da? 25 kilos a gramos. ¿Cuántos gramos son? 25.000. Bien. Entonces, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Es más fácil gestionarlo de esta manera. Miren. Acá tenemos el coeficiente por 25.000 gramos por temperatura final menos temperatura inicial. Se van haciendo los productos, me va a dar 2.750 calorías. Fíjense bien, estos 25.000 gramos que yo tenía acá, el gramo se va a cancelar con este gramo que está acá y me va a dar en calorías el resultado, ¿cierto? Este gramo se me va a ir con este gramo. 180 menos 4 es 184 grados centígrados. Hagan este producto, 25.000 por 0,11, y fíjense si les da 2.750 calorías. Da eso
calorías sobre, fíjense que los gramos ya se fueron, sobre grados centígrados, por 184 grados centígrados. Se vuelve a ir esto. Evidentemente, cuando yo haga el producto de 2.750 calorías por 184, ¿cuánto les va a dar? Esto es equivalente a 506.000 calorías. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí, hay algo que me quedó sí, pensando. Ahí dice 2.750 calorías. sí. Eso sería dividido, ¿qué? Ahí No, es será. por 184 grados sería. Claro, esta es la unidad calorías sobre grado Mm. por 184. 184, que deviene de aquí, ¿ves? Este por. Listo. Cris, no sé si los chicos entendieron por qué lo pasaste, digamos, esos 25 kilogramos a gramos. O sea, Los pasé a gramos porque la unidad en la cual yo tengo el coeficiente coeficiente, es claro. calorías sobre gramo, grado centígrado. Entonces yo no podría multiplicar algo, esta unidad en gramos en el denominador, por 25 kilos, porque sería incorrecto. Fíjense cómo se produce la cancelación. Cuando yo tengo gramo y gramo, cancelo la unidad y lo que me va a quedar acá, digamos solamente, me queda caloría acá y acá que me queda grado centígrado. ¿Ven? Este grado centígrado que yo tengo acá, ¿con quién se cancela? Con este que tengo acá. Entonces, la unidad que me va quedando es caloría. Yo acá lo expresé en kilocaloría y acá lo expresé en caloría. Eso es un error muy cotidiano también de mezclar las unidades, de mezclar ya sea gramos con kilogramos, y después el resultado da error, sería. Claro. Ustedes están acostumbrados a verlo así. Lamentablemente a veces cuando uno escribe acá es más fácil hacerlo de esta manera. Gramo, grado centígrado. ¿Sí? Yo voy a poner solo las unidades. Por gramo, por grado centígrado. Quiero que vean la cancelación. Este se me va con este se me va con este, y el resultado me queda acá. ¿Se ve eso? Este es el análisis de unidades de esta partecita de este ejercicio. Sí, profesor. Sí. Ahora me preguntan qué masa tiene una plancha de cobre, calor específico me lo dan como dato y es 0.093 calorías sobre grado centígrado, si cede 910 calorías al enfriarse, desde 192 hasta -8. Acá la pregunta es la masa. Cede calorías. Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo tengo que partir? Esta. Q. Q igual a C por M por delta T. Pero como la pregunta es qué masa, yo de esta fórmula hago el despeje y digo que la masa es igual a la cantidad de calor dividido el coeficiente por un delta T. ¿Sí? Es un despeje, nada más. No hice nada más raro. ¿Lo ven claro? Porque mi incógnita era la masa. Sí, profe. ¿Qué voy a hacer ahora? Y lo que voy a hacer es reemplazar todos los datos que yo tengo. ¿Cuánto cede? Y cede 910, ¿sí? Calorías. Lo pongo en Q. ¿Cuál es este coeficiente? Acá está, 0.093 calorías sobre grado centígrado. ¿Y cuál es el delta de T? Desde TI hasta TF
reemplazo, menos 8 menos 192 me va a dar, ¿cuánto da menos 8 menos 192? Así rapidísimo. Muy bien. Menos 200 grados centígrados. Cuando hago todas las multiplicaciones del caso, fíjense, ¿qué va a pasar? Calorías sobre gramo, calorías se me va a ir con caloría, análisis de unidad, ¿sí? Y grados centígrados se me van con grados centígrados. ¿Y qué me queda? Me queda lo que busco. Gramo. Eso es lo que yo andaba buscando. Esa unidad viene de aquí. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora me preguntan, ¿cuántas calorías? Me están preguntando Q. Ahí está. Absorbe un cuarto, este es de parcial, un cuarto litro de mercurio. Esta es la densidad. Me dan el calor específico cuando se calienta desde menos 20 hasta 30. Un cuarto litro de mercurio. ¿Cuánto es un cuarto de litro? En centímetros cúbicos, ¿cuál es la equivalencia? 250. Bien. En realidad es un poquito diferente, pero a los efectos que tenemos que hacer acá no hay problema. Esto es un cuarto de litro. Siempre se compara con el agua. ¿Mm? Bien. Si me pregunta cuántas calorías es Q. Entonces, un litro de mercurio son 1000 centímetros cúbicos. La cuarta parte serán 250 centímetros cúbicos. La masa es igual al volumen por la densidad, porque acá no tenemos la masa, pero sí tenemos la densidad y sí tenemos el volumen. El volumen son 250 centímetros cúbicos, la densidad está dada, es dato. Entonces de acá, fíjense, yo calculo la masa. Una vez que tengo la masa, tengo el coeficiente y delta T también lo tengo, porque desde temperatura inicial, temperatura final, ya puedo introducir todos los datos. Temperatura final positivo, temperatura inicial negativa, negativo con negativo se vuelve positivo, y ahí calcule. Estas 5.610 calorías, ¿cuántas kilocalorías son? ¿Qué hago para sacar kilocaloría? Tengo 5.610 calorías. ¿Cuántas kilocalorías son? 5,61 no puede ser. Perfecto, 5,61 kilocalorías. Fíjense que el punto me sirve en este caso para separar directamente unidades de 1000. Y la coma la estoy usando para separar enteros de decimales. ¿Mm? Otro ejercicio, para calentar 3/4 litros de mercurio que están a 5 grados, se absorben 6,6 calorías. Ahora me pregunta, ¿a qué temperatura queda? Me está preguntando la temperatura final. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Despejar. Primero, delta T. Delta T es muy sencillo de despejar porque va a ser igual a la cantidad de calor sobre el coeficiente por la masa. ¿Yo tengo la masa acá? No, pero tengo la densidad con la cual puedo calcular la masa.
tal cual lo hice antes. Entonces, ¿qué hago? La cantidad de calor, que son 6.600 calorías, dividido el coeficiente por la masa. ¿Cómo despejé la masa? Digo, si un cuarto eran 250, 3/4, ¿cuánto será? Multipliquen 250 por 3 y le va a dar los 3/4. 350. 150, tal cual. Con ese valor, con ese volumen, ustedes van a la densidad y allí van a despejar estos 10.200 gramos con la densidad y el dato ese de los 3/4. Una vez que saquen el delta de T, como saben que es TF menos TI, dicen, bueno, la temperatura final va a ser igual al delta T más la temperatura inicial. ¿Este ejercicio se entendió? Sí, profe. Ejemplo de despeje. La mala noticia es que la física usa mucho la matemática. Bueno, acá me piden la longitud de un hilo de cobre, cuyo lambda es coeficiente de dilatación, calentado por el sol hasta 55 grados. A 0 grados, su longitud era de 1.400 metros. Vamos a plantear la fórmula. Ahí está. Longitud final menos longitud inicial igual a lambda por longitud inicial. Está un poco diferente la fórmula, pero acá está. ¿Cómo era la fórmula que nosotros usamos? Yo la voy a escribir acá porque es longitud final igual a longitud inicial por 1 más lambda por delta T. ¿Cierto? Lambda es este que está acá. Pinball, lo pongo. La temperatura inicial, evidentemente, es de 0 grados y esta es la temperatura final. Longitud inicial, 1.400. ¿Sí? Está un poco invertida la fórmula acá, pero es la misma historia. Fíjense. Perdón. Este es lambda, longitud inicial, delta T, usen esta, que ya están más familiarizados, y esto déjenlo estar. Quizá está más complejo porque ahí está el despeje de por qué. ¿Sí? El resultado va a ser 1.400,9009. Es muy poca la diferencia, pero es. Fíjense en este caso, que es una cinta métrica. Es exacta a 0 grados la cinta. Se efectúa una medición de 50 metros en un día en que la temperatura es de 32 grados. ¿Cuál es el verdadero valor? Este problema no lo hagan. Ahora me acordé de algo. Discúlpenme, pero lo vamos a quitar. Porque tiene un error y no me acuerdo cuál es. Entonces, no quiero meter la pata con ustedes de ninguna manera. Está, perfecto. Ahí sí. Bueno, escúchenme. Teóricamente hemos terminado por hoy. Díganme ustedes si tienen alguna duda, quieren que reveamos algo. Esto va a estar en el aula virtual, un cabín. Yo la subo ahí. Díganme cualquier duda que les haya quedado. De mi parte se ha explicado bien. ¿Cómo? Se ha explicado bien, no tengo ninguna duda, profe. Bárbaro, son unos genios. Han entendido todo. Ahí los genios son ustedes. ¿Ah? Yo dentro de todo entendí también, pero siento que me faltaría más práctica, ¿viste?
para familiarizarme más con No él. tengas ninguna duda de que falta práctica, siempre falta práctica. En la página Weebly está lleno de ejercicios de este tipo. Estos ejercicios son tipo, y en el cuestionario también hay. Pero más que práctica, si ustedes pueden aceptar una sugerencia, es la teoría. Porque yo puedo hacer 50 ejercicios de esto, pero el problema es la teoría. Entender que quién es quién acá en la fórmula, ¿entienden esto? Es el tema que siempre hablamos en los exámenes, en los parciales. Si ustedes no tienen clara la teoría, no sé cuántos de ustedes estudiaron para hoy. La verdad que no lo sé. Pero la teoría es fundamental. Antonio les puede decir lo mismo que les digo yo. Es fundamental. Si no tienen la teoría clara, no van a poder avanzar con esto. Quería agregar, Chris, como decía Sí, recién el compañero, que él decía, bueno, que le falta por ahí ejercitar un poco más y familiarizarse. La idea es, estos ejercicios son de introducción para que ustedes, en base a esta explicación que les dio la profe, puedan practicar y ya para la semana que viene, si tienen alguna duda, consultarla. Así no les van quedando como problemas en los ejercicios o no saben algún resultado o algo que le está dando mal. La idea es esa, que para las clases siguientes traten de traer dudas de los temas que se van dando durante la clase. les voy a mostrar como última cosa. Estoy presentando, ¿no? Sí, 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 Cris. Fíjense, acá en materia y energía tienen todo práctico para resolver, pero también tienen complementarios, ejercicios complementarios, ¿sí? Miren, ¿saben? Yo molesto siempre con este tema de Weebly y demás. Es porque hemos trabajado un montón y está bueno que lo usen y que lo practiquen de acá, porque esto ya están revisados los ejercicios, pero muchas veces vemos que no prestan mucha atención. Ay, que me fui para cualquier lado. Disculpen. Disculpen. Ahora los voy a dejar en paz. Vean la página Weebly, por favor, porque miren, todo esto, materia, enunciado, materia de energía para papá, todo esto es para ustedes. ¿Entienden? Así que pónganse y practiquen. Y la clase que viene ya los profes le van a dar el tema que sigue, que ustedes pueden verlo en el cronograma, que está clarísimo. Por favor, tráiganlo estudiado. Y a este también. Eso les va a asegurar la promo. Mientras más entiendan, más seguros están de promo. Profe, yo tengo No, una consulta. claro. Es un ejercicio del cuestionario que no me sale, que no sé cómo encararlo, la verdad. ¿Vos me lo podés mandar por WhatsApp? Ah, sí, dale, mucho mejor. Estás compartiendo tu WhatsApp, Cris. Bueno, ya sé, pero ¿y cómo le hago? Si no, él me lo va a No, mandar por acá. ¿sabes su número? Ahí le saco foto y lo mando al grupo. Dale. Pablo, ahí estás, no sabía cómo era tu nombre. ¿Ya está? Y tengo que ir al WhatsApp, Antonio. Puedo dejar de presentar, Sí, sabe compartir, ahí está. pero después tengo que volver a... y aparte no... A ver. ¿Por qué no lo veo? Ahí lo mandé. Ahí está. A ver, espérame un cachito que... Acá. Por eso odio salir porque después tengo que volver a presentar y me da un fiaco.
Ahí ya se está viendo, Cris. Ahí va. Perfecto. Es este ejercicio. Todavía esto no lo hemos visto, pero no importa. Acá el principio de la prensa es lo interesante, ¿no? Que con muy poca fuerza pues podemos ver algo muy, muy grande. Esa es la idea con la prensa hidráulica. Léeme de las fórmulas de aplicación, ¿cuál es la fórmula de la prensa hidráulica? Eso es lo que a mí me mataba. Yo lo que pensé es la de presión 1 sobre volumen 1, perdón, por volumen 1. Superficie, no es sobre volumen, es superficie. Superficie La- de apoyo, ¿entendés? La que dice, Fuerza sobre superficie, a eso se refiere. ¿Por qué claro. ves volumen, Boche? Para. No, porque yo me había equivocado de fórmula. O sea, la que yo usaba era la de presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2. Esa es la que yo No. usaba. No. Acá el volumen no importa para nada. Acá lo que importa es la superficie de apoyo. El Ah, auto está apoyado en una plataforma, ¿sí? Ciertamente que acá hay un líquido, de eso no hay duda. Y aquí hay otro pistón mucho más pequeñito y haciendo mucha menos fuerza yo puedo levantar. Si te fijas en el teórico, que es el que sigue a este teórico, está el elefante, hay un elefante y un ratoncito, que es muy, muy, muy claro. ¿Alguien más tiene duda? No, profe. Escúcheme, lo voy a subir entonces. ¿A qué parte? Bueno, lo voy a poner y voy a decir el teórico de la mañana, ¿sí? No se hagan drama. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Así ya puedo cerrar todo. Bueno, chicos, espero que